Mi nombre es Cristian Yosimar Ramos Ramos y en nuestro ciclo anual UNI vamos a desarrollar el curso de filosofía. El día de hoy vamos a desarrollar nociones básicas acerca de la filosofía. O sea, va a ser un tema de introducción a la filosofía. Nuestro objetivo va a consistir entonces en conocer las diferentes actitudes humanas y una de ellas será la actitud filosófica. De hecho, nos preguntamos, ¿qué es la filosofía? Y de hecho que en nuestra mente aparecen nombres como Tales de Mileto, que fue el primer filósofo de la historia, o Pitágoras, que fue también un matemático, o tal vez Sócrates, que fue un filósofo importante en Grecia, o su discípulo Platón, que fundó una escuela llamada la Academia, o tal vez el discípulo de Platón, Aristóteles, que fue padre de muchas ciencias y un filósofo muy reconocido que va a sistematizar las ideas en su tiempo, o tal vez Zenón de Sitio, que fue un filósofo posterior a Aristóteles. Como también, si pensamos en filosofía, diremos, la filosofía tiene que ver pues con la reflexión, con el pensamiento, claro, con el pensar. La actividad del filósofo pues es pensar, y es cierto. O también, cuando nos ponemos a pensar en la actividad del filósofo, decimos, el filósofo aborda temas extraños, oscuros, complejos, y eso sería pues un error, ya que la filosofía aborda temas de la vida cotidiana. Todo tema puede convertirse en un objeto de reflexión de la filosofía: el amor, la política, Dios, la religión, la sociedad justa, el derecho, la democracia, el socialismo, pueden convertirse en temas de reflexión filosófica. En una obra de Justin Garden, una novela filosófica llamada El mundo de Sofía, se narra de Sofía. Sofía Mutsen tiene 14 años y aparece un profesor de filosofía que le manda cartas para iniciar a Sofía en el mundo de la filosofía. En una de esas cartas le pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres? Sofía se pregunta, ¿quién soy? Soy Sofía Mursen, tengo 14 años, pero ¿qué pasaría si tuviera otro nombre? ¿La gente me miraría como Sofía? ¿Sería Sofía si tuviera otro nombre? ¿Qué pasaría si mi fisionomía fuera otra? ¿Sería también Sofía? La pregunta ¿quién soy? ¿Qué es el hombre? Es una pregunta filosófica. O tal vez nos podemos interrogar y pensar, ¿qué es lo real? Y podemos decir que lo real es la materia, que lo real pues es lo que estoy percibiendo, lo real es la computadora, lo real es mi cuerpo, pero tal vez hemos visto la película Matrix y nos hemos puesto a preguntar si lo que percibimos es real o tal vez es un mundo virtual. Y al igual que Neo en la película Matrix, necesitamos pues despertar y darnos cuenta que todo lo que hemos experimentado y vivido simplemente es una virtualidad. Entonces, hacer filosofía es preguntarnos, es interrogarnos. Ahora, la filosofía aparece como una actitud humana, una actitud reflexiva. O sea, para hablar de la filosofía, vamos a centrarnos primero en las actitudes humanas y al final llegaremos a la actitud filosófica. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo las personas han asumido la cuarentena y la pandemia? Y diremos que han asumido de diferentes formas. La han asumido en el trabajo, en el comercio, en casa, escuchando una hermosa música, o tal vez hemos salido pues, a reclamar nuestros derechos, hemos luchado contra la corrupción, hemos cuestionado a los políticos corruptos, o tal vez hemos pensado que el contexto tiene que ver con Dios, que es un castigo divino, o tal vez hemos investigado como el científico para buscar la verdad, o hemos reflexionado sobre este contexto y nos hemos preguntado sobre el sentido de la vida. Ante esos ejemplos, ¿qué son las actitudes humanas? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Diremos que son las distintas formas que tiene el hombre de reaccionar ante el mundo. Podemos reaccionar buscando la belleza, buscando lo bueno y lo malo, buscando lo divino. Hay diferentes formas de reaccionar ante lo que pasa en el mundo. Entonces, las actitudes humanas serán estas: la pragmática, la estética, la moral, la religiosa, la científica,
y la filosófica. Vamos a explicar cada una de ellas de forma extensa en las siguientes diapositivas. La actitud pragmática. ¿A qué se refiere? A la utilidad. Cuando buscamos beneficio en el trabajo, buscamos ganar, buscamos un sueldo para poder estudiar, para poder mantener la familia. De esa manera, la actitud que busca la utilidad, el beneficio, es la actitud pragmática. Por ejemplo, en el contexto en el cual vivimos, durante la pandemia, muchas clínicas cobraron y siguen cobrando por las pruebas rápidas. Entonces, la salud se ha convertido digamos, se ha convertido, pues, se ha mercantilizado, se ha convertido, pues, en dinero. Entonces, buscar la utilidad, ganar, beneficiarnos a través de la salud es asumir una actitud pragmática. Recuerda entonces, la actitud pragmática es aquella que busca la utilidad, el provecho de las cosas. Otra, la actitud estética, esa palabrita estética, ¿se refiere a qué? Se refiere a la belleza, asombrarnos ante un cuadro bello, una pintura bella, una chica bella, el paisaje bello, o tal vez en la película de Marvel, Pantera Negra, Killmonger se queda maravillado ante la belleza del momento. ¿Eh? Recuerda entonces, estética tiene que ver con disfrutar, asombrarnos, gozar ante las cosas bellas. También tenemos la actitud moral. Es cuando juzgamos las acciones como buenas o malas. Si pensamos en los políticos, pensamos en los ministros, pensamos en el tema de las vacunas, el aprovechamiento de ciertos sectores, entonces los calificamos como una acción incorrecta, mala, o pensamos tal vez en un bombero que rescata a un gatito. La acción es positiva, la acción es buena. Por eso las acciones pueden ser vistas como buenas o malas. Claro. Otro caso será pues cuando los, digamos, aficionados de fútbol celebran, ¿no?, el haber ganado un campeonato y rompen con toda regla, con todo distanciamiento social. Esas acciones, esos comportamientos son calificados como incorrectos, ¿te das cuenta? La actitud moral, entonces, viene a juzgar, a calificar, a catalogar las acciones como buenas o malas. Otra será la actitud religiosa, es percibir el mundo como sagrado, percibir ciertas cosas como sagradas, una imagen, de repente, pues una cruz, una Biblia, eh, también podría ser, pues en algunos países, ¿no?, la vaca es sagrada. Entonces, ver aspectos de la realidad como sagrados o divinos es tener una actitud de tipo religiosa, o creer que el contexto que vivimos se debe a un castigo de Dios, a un castigo divino, es tener una actitud de tipo religiosa. Recuerda, percibir el mundo y los sucesos como el producto de un ser divino, de un Dios, en pocas palabras. También tenemos la actitud científica. La actitud científica es de investigación. La actitud científica tiene que ver con descubrir las leyes que rigen la realidad de la naturaleza. En un laboratorio, un químico, un biólogo, un físico intenta descubrir las conexiones, las relaciones que existen entre los fenómenos, intentan describir las regularidades, ¿sí? Por eso investigar tiene que ver, pues, tiene que ver con aplicar el método científico, tiene que ver con experimentar. Un médico, de hecho, ha estudiado tanto, ha investigado tanto, que se da cuenta, que sabe, pues, ¿no?, interpretar, que conoce muy bien el tema de las radiografías. Y si la señora llega y saca una placa, el médico evalúa, analiza, ¿no? Y la plantea: señora, usted está muy enfermo, usted tiene un cáncer, usted se va a morir. Entonces, el médico puede diagnosticar, el médico puede eh, buscar una solución a ciertas enfermedades con terapias y todo ello. Entonces, hacer investigación científica es estudiar un campo determinado, es aplicar el método científico, es ser riguroso, es también descubrir las leyes que rigen la realidad. Mientras, la actitud filosófica, chicos, es una actitud que busca reflexionar sobre el sentido de la vida.
sobre el fundamento de las cosas, pero la actitud filosófica puede ser de dos tipos, espontánea y académica. Espontánea y académica. Profe, ¿qué es espontánea? Es las preguntas que aparecen en cualquier momento de nuestra vida. Imaginemos que José espera a María en el parque y ve a María a 100 metros de distancia y corre a alcanzarla, corre, la alcanza, la abraza, la besa, le dice te amo. Después de un diálogo romántico, él vuelve a casa, a su habitación. En su habitación recuerda a María y se pone a pensar, ¿qué es el amor? Lo que yo siento se parece a lo que sintió Romeo hacia Julieta. El amor que yo siento es lo mismo que sintió el Quijote hacia su Dulcinea. ¿Qué es el amor? ¿En qué se funda el amor? Bueno, es una pregunta espontánea y como te decía puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Esa es la actitud filosófica espontánea. Pero la actitud filosófica académica requiere pues de investigación, de ser más riguroso, sistemático. Por ejemplo, filósofos como Marx, como Engels, van a, durante muchos años, analizar, estudiar el sistema capitalista, la historia, la economía, la política, y Marx va a concluir pues que la historia es lucha de clases, que la historia es una lucha constante entre opresores y oprimidos, y que esta lucha de clases, esta diferencia de clases van a terminar pues en un estado socialista, en una sociedad comunista, y así la filosofía, en un sentido académico, requiere de investigación, de método, de rigurosidad, y eso se va formando a través de los años. Por eso, chicos, no te olvides, hablar de la actitud filosófica es reflexionar sobre el sentido de las cosas, sobre el fundamento de las cosas. Por este lado, algunos filósofos van a darnos una explicación de cómo se origina la filosofía, de cómo se origina el filosofar. Por ejemplo, en la antigüedad, Platón y Aristóteles afirmaban que los primeros filósofos como Tales, como Pitágoras, se preguntaban sobre el mundo, sobre el principio de las cosas y planteaban que hay un fundamento que explica todas las cosas. Un Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia, decía que el agua es el principio de la cual surge todo. El agua es la sustancia material que da vida a todas las cosas. La filosofía entonces, la reflexión filosófica entonces aparece cuando nos admiramos, nos asombramos ante lo que ocurre en el mundo. Mientras Descartes, siglos después, en el siglo XVI, siglo XVII, planteaba que la duda es el punto de partida del filosofar. En la época de Descartes, los conocimientos cambiaban rápidamente. Entonces, imagínate que un profesor llegaba al salón y decía, estudiantes, los conocimientos han cambiado, han revolucionado, rompe tu cuaderno, vamos a dar los nuevos conocimientos. Después de 2 meses, llegaba tu profe y decía, estudiantes, miren, los conocimientos están avanzando rápidamente, rompe tu cuaderno de física, vamos a plantear los nuevos conocimientos. Entonces, en un contexto en el cual los conocimientos cambiaban rápidamente, se revolucionaban constantemente, Descartes se pregunta ¿en qué se funda nuestro conocimiento verdadero? ¿De dónde surgen nuestras ideas? ¿Qué consiste la verdad? Por eso la duda es el punto de partida del filosofar, el cuestionarnos, el dudar, el criticar, es el inicio de la reflexión filosófica. Los estoicos, que aparecieron después de Aristóteles, afirmaban que la reflexión filosófica aparece en momentos límite, o sea, en situaciones límite. ¿Qué significa? Cuando experimentamos dolor, enfermedad, o cuando experimentamos ese sentimiento de estar cerca de la muerte. En ese momento nos preguntamos sobre la vida, sobre el sentido de las cosas, sobre nuestra condición humana. En esos momentos límite aparece la reflexión filosófica. Ante esto, también nos preguntamos, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía?
En la antigüedad, en el mismo contexto de Zenón, de Sitio, que como te comentaba, posterior a Aristóteles, aparece Epicuro. Y Epicuro, en una carta, dice lo siguiente: que nadie por joven tarde en filosofar, ni por viejo, de filosofar se canse, pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora del filosofar, o que ya pasó, es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene, o que ya no está presente. De modo que han de filosofar tanto el joven como el viejo. Uno, para que envejeciendo se rejuvenezca en los bienes por la gratitud de los acontecimientos. El otro, para que joven sea al mismo tiempo anciano por la ausencia de temor ante lo venidero. Es preciso, pues, meditar ante las cosas que producen la felicidad, puesto que presente la felicidad lo tenemos todo, y ante la ausencia de la felicidad, todo hacemos para alcanzarla, para tenerla. De esa manera, Epicuro nos plantea que hacer filosofía tiene que ver con una salud mental. La filosofía es reflexión, es crítica, es buscar los fundamentos de las cosas, es ir más allá de las simples explicaciones, aclararte, ¿te das cuenta? Tener una visión más amplia, más radical, más fundamentada de los temas. Como también la filosofía, pues, es meditar sobre cosas que producen felicidad, claro, sobre cosas que producen felicidad, de que podemos pensar cómo poder construir un mundo más justo, que es la felicidad para todos, cómo poder construir una sociedad más justa. Es posible una ciencia que contribuya a toda la humanidad y no a un sector, a un grupo. Entonces nos preguntamos, ¿en qué se funda la ciencia? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Entonces, son preguntas muy importantes que atañen no solamente a un individuo, sino a toda la colectividad, a toda la sociedad. De ahí la importancia de la filosofía, el intentar, a través de la crítica, de la reflexión, buscar nuevas soluciones y nuevas preguntas para poder tener una visión más amplia y que esto contribuya a un mejoramiento de la sociedad. ¿Sí? Chicos, muchas gracias. Hemos terminado la parte teórica de filosofía. Nos vemos.